Hola, muy buen día. Esta es mi presentación en línea para la primera tarea de introducción a la estadística, en la cual pues voy a estar hablando de algo que probablemente podría sonar un poco intimidante, por lo menos para mí al principio, que es la estadística. Pero lo interesante de todo esto es que, aunque suene complicado en realidad, me he dado cuenta leyendo el documento que nos han enviado, es que usamos la estadística en nuestra vida diaria. Por ejemplo, lo más cercano al ejemplo que puedo tener es cuando calculamos las notas que vamos a tener, ya sea en nuestras cátedras, en nuestras clases en la universidad. Analizamos, por ejemplo, resultados deportivos, incluso en las redes sociales, cuando vemos estadísticas de likes, interacciones. En todos estos conceptos estamos usando conceptos básicos de la estadística. Entonces, en este video, pues voy a explicar un poquito de dónde proviene la estadística, algunos conceptos claves y cómo esto se aplica específicamente a la educación. Así es que, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, mi nombre es Arnoldo Cárcamo y yo seré su guía en cuanto a esta presentación en línea. Como primer punto, en el documento que se nos envió, tenemos que hacer un pequeño resumen acerca de la historia de la estadística. Podemos ver que la estadística pues viene desde censos antiguos hasta la época moderna o las inferencias modernas. La estadística básicamente no es algo nuevo como muchas otras cosas que tenemos en el mundo actualmente. De hecho, desde las primeras civilizaciones como los antiguos egipcios, estos, por ejemplo, hacían censos para llevar un control de cuántas tierras inundaban con el río Nilo y de este modo podían gestionar los bienes de manera eficiente. Más adelante, en el siglo XVII, viene John Grant, que fue uno de los primeros en usar datos de nacimiento y muertes en Londres. Esto con el fin de poder predecir la población, lo que fue un paso súper importante para la estadística como la conocemos actualmente. Después de esto, pues ya vinieron matemáticos como Pascal y Gauss, que contribuyeron con el desarrollo del cálculo, probabilidades, lo cual permitió hacer predicciones más precisas y que estuvieran basadas en datos. Así la estadística pues fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en una herramienta fundamental en muchos campos. Entre todos estos campos que podemos mencionar como la economía y muchos otros, tenemos también la educación y prácticamente cualquier área que pueda manejar cualquier otro tipo de datos necesita la estadística. Eso como el punto número uno en cuanto a el resumen de la historia de la estadística. Si vamos al punto número dos, en el cual vamos a estar hablando de la diferencia entre estadística aplicada, perdón, sí, la estadística podría ser general o aplicada a la educación. Vamos a hacer una distinción entre la estadística general y también la estadística cuando es aplicada a la educación directamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, la estadística, como dije en un inicio, o de acuerdo a la parte que mencioné de historia, es básicamente una forma de recolectar los datos y analizarlos, ya sea sobre cualquier tema o campo, desde deportes, economía, educación, para poder tener una predicción sobre algo o un análisis específico de algo. Pero cuando hablamos específicamente de la estadística enfocada o aplicada a la educación, esto hace referencia a usar estas herramientas para no solo tener datos o predicciones, sino que para mejorar el rendimiento escolar. Estos tipos de datos o estadísticos nos ayudan a entender cómo funcionan los métodos de enseñanza o analizar qué ayuda se les puede dar más a los estudiantes para aprender mejor y en menos tiempo, o sea, que sea un aprendizaje más valioso. En pocas palabras, mientras que la estadística general se usa en muchos campos de una manera diversa, la que está aplicada a la educación directamente se enfoca específicamente en mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Vamos con el número 3, que sería la clasificación de los tipos de variables. Bien, aquí tenemos varios tipos de variables, o al menos cuatro, digamos, que tenemos la nominal, la ordinal,
la continua y la discreta. Ahora bien, existen varios tipos de variables y aquí lo que voy a hacer yo es mencionar probablemente una breve descripción de estos y también un ejemplo que sea fácil de comprender para poder llegar al punto específico que queremos mostrar. Por ejemplo, está la cualitativa nominal, que estas variables sirven para clasificar cosas en categorías. Estas cosas no tienen que llevar un orden específico. Como ejemplo, claro, tenemos el color de los ojos, podría ser también el género, pues masculino o femenino. Eso es en cuanto a la cualitativa nominal. La cualitativa ordinal también se clasifican, pero la diferencia es que estas sí tienen un orden. Eh, Vamos a poner otra vez de ejemplo la educación, el nivel educativo. Está, en nuestro caso, básica, está intermedio, bachillerato, universidad, o puede ser primaria, secundaria, universitaria, pero tienen un orden lógico del por qué. Ahora, las cuantitativas tenemos continua y tenemos discreta. La continua, en estas variables, cualquier valor dentro de un rango, por ejemplo, la altura o el peso, a eso se refiere la continua. Cualquier valor que se pueda tomar dentro de un rango específico que tengamos. Obviamente la altura de una persona pues tiene un rango límite, tiene un límite. El peso de una persona también debe tener un límite. Por eso es que se dice, habla de rangos, es decir, de un espacio de numeración de uno a otro. En la cuantitativa discreta, estas variables toman números exactos, números enteros, por decirlo así. Por ejemplo, yo puedo decir que el número de estudiantes en un aula de 30 estudiantes es un número exacto, un número entero, pero no puedo decir que son 30 estudiantes y la mitad o 30.5, ya que tiene que ser un número exacto, o es 31 o es 30, pero no puede ser 30 y medio, porque obviamente no aplicaría en esta opción. Ahora, continuando con las preguntas que se nos han brindado para desarrollar, tenemos la número 4 que habla de la estadística inferencial. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, haciendo proyecciones a partir de muestras. Esto es lo más simple de cómo se puede resumir esta idea de la estadística inferencial. Haciendo proyecciones a partir de muestras. Bueno, podemos decir que es lo que nos permite tomar una pequeña muestra de datos. De hecho, hay muchas cosas que se toman muestras para poder llegar a una conclusión, ya sea en experimentos, en encuestas, para poder hablar de muchas cosas. Las calificaciones de algunos estudiantes se pueden tomar como muestra y hacer predicciones sobre un grupo más grande. Una muestra poblacional, una muestra estudiantil, y se hacen predicciones sobre un grupo súper más grande. Es bastante útil porque, eh, es decir, cuando no se puede analizar toda la población, se toma una muestra de la población y ya con esto pues se pueden sacar conclusiones básicas o avanzadas de cualquier tipo. Por poner un ejemplo, si solo se pueden estudiar a 100 alumnos de una universidad, con una estadística inferencial se pueden hacer inferencias, a esto se refiere el nombre de la estadística, sobre cómo les va al resto de los estudiantes, es decir, se toma una conclusión debido a una muestra. Y dependiendo de la cantidad del grupo, así es la muestra que se toma. Es decir, tiene que ser más que todo un comparativo que pueda avalar esta idea. Como siguiente punto tenemos la estadística descriptiva. Bien, esto básicamente, como su nombre lo dice, es que estamos describiendo los datos que tenemos, a eso se refiere. Describimos los datos que tenemos y esta, a diferencia de la otra, no intenta predecir nada. Simplemente nos dice lo que ya tenemos. Es decir, le damos una descripción o un nombre para que sea mucho más fácil de entender o calcular el promedio. Por ejemplo, calcular el promedio de notas de un grupo de estudiantes de estadística descriptiva. Sirve para mejorar los datos que tenemos sin hacer inferencias. Básicamente es una forma de resumir la información que ya
tenemos con nosotros, con, por ejemplo, el promedio de estatura de un grupo de personas que viven en una específica región, se realizó primero el estudio de análisis, digamos, de una estadística eh, inferencial, y debido a esto se llegó a una conclusión, lo que nos hace pasar a una estadística descriptiva. Esa estadística descriptiva nos da un promedio de estatura de un grupo de personas de cierto lugar, o nos da una media de ingresos de una comunidad. Es decir, ya cuando tenemos los datos recopilados de la primera estadística diferencial, ya podemos hacer una estadística descriptiva basada en esos primeros datos. Y es muy bueno porque ya se tiene una descripción del porqué de las cosas, y pues debido a esto es la verdad bastante útil, porque nos está diciendo lo que ya tenemos, pero de una manera más amplia. Luego de esto pasamos a las variables independientes y las variables dependientes. Bueno, como su nombre lo dice, una depende de la otra. Aquí vamos a poder relacionar las causas y los efectos, y vamos a poner como ejemplo un experimento. Por ejemplo, va primero la explicación. Eh, las variables independientes quiere decir que no dependen de nada, de nadie. Eh, Esas son las que nosotros podemos cambiar, y las dependientes son las que reaccionan a este cambio. Por ejemplo, tenemos una variable independiente, podemos decir el método de enseñanza de alguna escuela, poniendo siempre en ejemplo la educación. Esa es una variable independiente porque la podemos modificar. Ahora, ¿cuál va a ser el resultado? Que vamos a poder ver cambio en las notas de los estudiantes. Eh, ¿Qué vendría siendo la nota de los estudiantes? Una variable dependiente. Es como decir que a una acción que yo realice va a tener una reacción, ¿ya? O puede ser una reacción en cadena. Lo que hace básicamente es la independiente afecta a la dependiente. Pero, bien, otro ejemplo para que quede más claro sería, por ejemplo, analizar cómo el número de horas de estudio de los alumnos afecta a las calificaciones obtenidas. El número de horas de estudio, o el número o la cantidad de tiempo que ellos invierten en estudiar, esa es la variable independiente que nosotros podemos modificar si estudia más tiempo o menos tiempo. ¿Afecta las calificaciones obtenidas? Si las afecta, porque si estudia menos tiempo, obviamente puede que tenga calificaciones más bajas. Si estudia más tiempo, puede que tenga calificaciones más altas. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudio o el tiempo de estudio es la independiente, y las calificaciones obtenidas son las dependientes, que dependen de la otra, de la cual sí podríamos estar modificando. Ahora, vamos a las escalas de medición, y voy a brindar algunos ejemplos para que podamos tener un poquito más claro el concepto. Vamos a entender qué es una escala de medición. Bien, una escala de medición es cuando medimos cosas, por decirlo de esa manera, usamos diferentes escalas. Pero para poder entender bien la idea, vamos a ver qué es una escala o tener el concepto. Una escala, pues obviamente es una sucesión ordenada de valores distintos, pero de una misma cualidad. Bueno, vamos a poner los ejemplos para tener o el tipo de escalas que hay en cuanto a este tema, para poder entender las diferencias. Tenemos la escala nominal, la cual esta se clasifica sin orden. Por ejemplo, tenemos el color de camisas, que puede ser rojo, azul, verde. Están haciendo una nominación de los colores, y así las van poniendo la escala de acuerdo a los colores que ellos quieren. Tenemos la escala ordinal, que como su nombre lo dice, pues lleva un orden. Por ejemplo, tenemos los rangos de trabajo. Está el empleado, el supervisor, el gerente, el subgerente, el gerente, perdón, el CEO, el manager, el flow walker y muchos otros puestos que puedan haber dentro de uno, pero es como un rango por jerarquías, por dar un ejemplo, ¿verdad? De orden. Eso podría ser una escala ordinal. Ahora, tenemos otra escala también que entra en este contexto de las escalas de medición, que podría ser la escala de intervalo. ¿A qué nos referimos con esto? Que mide diferentes tipos de valores, pero no tiene un cero absoluto. El mejor ejemplo que podemos dar para esto es la temperatura en grados Celsius, por ejemplo.
0 grados no significa que no tengamos temperatura, eso es imposible, sino que solamente es un punto de referencia, puede ser de partida hacia adelante o hacia atrás, pero es un punto que nos indica la temperatura que hay en un lugar, y el cero en este caso no es que signifique nada absoluto, sino que solamente significa un punto de partida o de referencia. A esto se le puede llamar una escala de intervalo. Ya un termómetro funciona de igual manera. Tenemos la escala de razón, que esta sí tiene un orden. eh, Hay diferencias medibles y un cero absoluto. Por ejemplo, en el peso de alguien podemos decir, o en el peso de algo, 0 kilogramos. Y de ahí partimos hacia adelante. El cero obviamente en este caso significa sin peso, que no pesa nada. O en el tiempo también podemos decir que el 0 segundos indica que el tiempo no ha avanzado. Y obviamente el tiempo no retrocede. Entonces cero indica que no hay nada, que no existe, que no ha pasado el tiempo, que no hay peso, indica vacío. Bien, en conclusión, porque hasta creo que ya me pasé un poco del tiempo que nos habían asignado, solamente quiero decir que termino mi recorrido o mi guiado por esta explicación virtual acerca de la estadística, su historia, los componentes, las variables, los conceptos. Espero que hayan pues podido incorporar a sus conocimientos algo importante, o algo básico que de seguro les puede ser útil. Vimos cómo empezó la estadística hace miles de años, sin ser una ciencia como lo es actualmente, cómo fue evolucionando, cómo se aplica en la actualidad en las áreas de educación. Y espero que el video pues nos haya ayudado, porque digo nos haya ayudado porque a mí sí me ayudó mucho a entender acerca de la estadística, a entender mejor cómo funciona todo esto, y sobre todo que veamos la estadística no como un reto, sino, o como que es tan complicada, sino como lo que en realidad es algo que usamos a diario, y algo a lo que nos tenemos que habituar, y teniendo el conocimiento de cómo usarla, pues va a ser mucho mejor. Así es que sin más por el momento, me despido y agradezco el tiempo, maestro, por dejarnos tan bonita tarea en la cual pues debido al tiempo que invertí, como mencionaba en el paso anterior, pues siento que he aprendido mucho acerca de esta nueva cátedra que vamos a tener estadística, y espero pues poder seguir aprendiendo y sumando mucho más conocimientos de la mano de ustedes. No me queda más que desearles buen día, hasta la próxima y gracias por ver el video.